Muy buenos días, hoy día estamos a lunes 4 de mayo del año 2020. Hoy día volvió Internet y todo el fin de semana estuve sin Internet y sin señal telefónica también, por supuesto, lo cual aumentó mi cuarentena a un grado superior. Ahora, yo diría que ese grado superior no fue tan dramático. Ciertamente me quedé sin feedback, sin alimentación, sin alimentación de las novedades, lo cual me trajo una especie de tranquilidad especial y me doy cuenta cuán negativo es estar viendo noticias, estar viendo actualidades. Es muy negativo y creo que los chinos tienen mucha suerte de no tener ni Facebook, ni Twitter, ni... ¿qué más? Ni Google, ni YouTube. Claro, tienen sus propias cosas, pero son sus propias cosas con otra ideología, no son puras noticias negativas. Acá nosotros estamos especializados en las noticias negativas y eso nos acarrea bastante negatividad. Yo creo que es por eso que hay todos estos estallidos sociales en todas partes, por la negatividad que está abrumando a la gente. Bueno, esa es mi reflexión matinal, pero a lo que yo voy es a la pregunta de mi amigo. Este es el espacio de la reflexión de la fotografía. Entonces, este amigo Guillermo me pregunta, ¿cómo buscar la belleza en la fotografía? Entonces, yo analizo primero su pregunta, porque como la pregunta empieza con cómo, y yo no respondo cómo porque hay tantos cómo y además el cómo lleva una receta, se hace así. Si uno va a todos los cursos de Udemy o de Doméstica, son todos cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y son recetas. Yo no me gustan las recetas, no me gustan los cómo, me gustan los porqués. Entonces lo transformo en, en otra pregunta. Entonces el cómo ya lo descarto y digo, ¿sería posible buscar la belleza en la fotografía? Por ejemplo, ahí queda como pregunta. La segunda palabra que me llama la atención ahí es buscar. Y me trae a memoria la frase de Picasso, famosa, que decía, yo no busco, yo encuentro. Y hay una diferencia, claro, entre buscar y encontrar. Buscar es algo como preciso. Por ejemplo, se me perdió la peineta. Y yo salgo a buscar la peineta. ¿Y qué puedo encontrar? La peineta. No voy a encontrar el florero. Entonces, para un artista, buscar es complicado. Mejor encontrar. ¿Y qué significa buscar? Que tú no buscas algo preciso y que no va a encontrar nada que no sea eso preciso. Y que tal vez nunca lo va a encontrar además. Como Don Quijote buscaba su, ¿cómo se llama? Dulcinea. Y el que encuentra está abierto, digamos, sale a encontrar cosas y en ese sentido está abierto a las posibilidades y puede encontrar variado tipo de cosas. Ahora, la tercera palabra acá es la belleza. Belleza es complicado, o sea, hay una belleza natural que se desprende de la estructura o de las características de los objetos. Por ejemplo, el agua tiene una naturaleza cristalina. De hecho, uno dice, mira el agua cristalina. El agua cuando se congela se transforma en cristales. Y esos cristales tienen formas, que cuando están en la naturaleza son formas bastante simétricas, complejas y no son nunca una igual a la otra. Una gota igual a la otra. Pero se han hecho experimentos, si no me equivoco, un científico inglés hizo experimentos con agua y al momento de congelarlo, personas, voluntarios, decían palabras que se refieren a un concepto, positivos y negativos. Por ejemplo, positivos decían amor, paz, amistad, cariño, generosidad, etc. Y los cristales quedaban muy bonitos, muy completos y complejos, pero simétricos y bonitos y atractivos a la vista.
Y también tenía una lista de conceptos negativos ligados a palabras que eran como guerra, destrucción, asesinato, violación, etcétera. Y quedaban los cristales deformes. Se congelaban, pero quedaban totalmente deformes y poco atractivos a la vista. Porque a la vista le gusta lo simétrico, le gusta lo armónico. Entonces, lo mismo pasa con los colores, o sea, eso pasa con el agua, lo mismo pasa con los colores, que hay colores que se complementan y hay colores que se rechazan, que son contrarios. Y si uno junta colores complementarios, generalmente obtiene otro color. Y si uno junta colores opuestos, obtiene siempre un color, medio color caca, un color café, así como sin una definición. Y también ocurre con la música. Toda la gente sabe distinguir entre unos acordes desafinados y unos acordes afinados. No es necesario que se lo enseñen. Simplemente dicen, oh, ahí sonó mal, está desafinado. Entonces, hay una cierta belleza, una cierta armonía de base en la naturaleza sobre la cual podemos apoyarnos y construir a partir de ella. Por otro lado, hay lo que se llama la belleza cultural. Y esta belleza cultural es la expresión de la ideología de turno, y de la ideología de turno en un lugar preciso del mundo. No es lo mismo Estados Unidos que Rusia o que China o que Chile. Y en estas ideologías, ahora estamos en la ideología invertida, todos los valores han sido invertidos y se siguen invirtiendo a fondo, lo que demuestra de alguna manera que esto va a tocar fondo o ya está tocando fondo eh, respecto a todos los que eran los valores precedentes, esta ideología posmoderna, si uno quiere ponerle alguna etiqueta, se envuelve obviamente de una decoración que es su concepto de belleza. Entonces todo lo anterior, el héroe pasó a la víctima, los delgados y fuertes pasaron a los gordos y flojos, lo heterosexual pasó a lo homosexual, eh, en fin, podría ir tomando cada uno de los rasgos de la sociedad y ver cómo los se han invertido y cómo los valores hoy en día son exactamente los opuestos de los que eran en los años 50, por ejemplo. Eh, y había todavía esa belleza natural, había todavía los conceptos con los cuales yo crecí y que obviamente para mí son como un hogar agradable, acogedor, solidario, comprensivo, desde el cual uno se desarrolla, uno se construye. Pero hoy día esos valores han desaparecido por el momento, pero van a volver porque yin y yang, las cosas se van invirtiendo y vuelven a lo que eran más o menos antes, obviamente enriquecidos por haber pasado por su opuesto. Así que tampoco hay que volverse loco con eso. Y igual ciertas cosas quedan, ciertas cosas positivas van a quedar, algo positivo habrá dentro del mundo al revés. En todo caso, el mundo al revés en el que estamos viviendo hoy día en términos ideológicos, culturales y valóricos, va a aportar su crítica a lo que era el mundo natural de antes, que llevaba muchos años. Entonces vamos a volver nuevamente a algo como un mundo natural, pero enriquecido por su opuesto. Bueno, entonces en fotografía, ¿cómo encontrar esa belleza? ¿Qué es lo que es la belleza? Es realmente hacer un puente entre esa belleza inmanente, permanente, y la belleza transitoria, y la moda, en el fondo. ¿Cómo hacer un puente entre ambos para que puedan dialogar y uno diga, esta fotografía se hizo en el año 2020, no se hizo en el año 2040, en el año 1945? Entonces, eso es importante también entenderlo, que uno no puede pasar tampoco por un pendejo, por un simplón, por una persona que se quedó pegada en el pasado. Tiene que
saber dialogar con la realidad presente. Por muy transitoria que sea, hay que saber dialogar con ella. Y ahí, bueno, ahí está la información que uno tiene, la capacidad de sintetizar cosas y también de crear artefactos visuales que sean más permanentes que una simple moda o la moda de lo abyecto, por ejemplo. Si yo me concentro en lo abyecto, que hoy día es como lo culturalmente correcto, esto va a pasar de moda dentro de poco, dentro de bastante poco, yo diría antes de 5 años se acabó. Y voy a quedar como un estúpido, ¿cierto? Voy a quedar como alguien, ¿cómo puede haber hecho cosas así? Eso es terrorífico. Y hoy día están pasando y tienen subvenciones y tienen ayudas estatales, qué sé yo, y tiene difusión. Pero dentro de 5 años, no más de 10 años, eso va a desaparecer y va a quedar como anatema. Va a quedar como la revolución cultural en China que nadie quiere oír hablar de eso. Va a quedar como eso, porque es una revolución cultural en Occidente, que se invirtieron absolutamente todos los valores. Es una revolución cultural. Y, y bueno, eso nos lleva a una belleza cultural, ideológica, que no tiene nada que ver con la belleza natural. Entonces ahí, digamos, entre esas dos bellezas uno tendrá que ubicarse donde se pone, tal vez tomando un poco de una, un poco de la otra. Porque si uno se basa en la pura belleza natural, generalmente va a pasar por un ingenuo, por un incauto, por un simple mind, por un simplón. Sobre todo en la época de la belleza invertida del posmodernismo. Entonces, bueno, ahí uno tendría que buscar una belleza que sea inteligente en el sentido en que apunta o reflexiona sobre la belleza cultural, pero al mismo tiempo se basa sobre la belleza natural. Digo yo, eso es una opción. Y en cuanto a buscar, yo creo que en cuanto a una actitud para captar la belleza, yo creo que uno tiene que tener algún núcleo de belleza y de armonía dentro de sí mismo. Eso va a permitir que resonemos con la belleza. Entonces, si uno parte no a buscar algo preciso, una forma en particular, uno parte a buscar la belleza o parte a encontrar la belleza, uno tiene que estar abierto. Y para estar abierto uno no puede andar buscando, uno tiene que andar abierto simplemente. Y al andar abierto, uno tiene una configuración, esa configuración se va a acoplar con las configuraciones que encuentre, por lo tanto uno va a encontrar más que buscar, como lo hacía Picasso, que iba muchas veces a estos botaderos de cosas, de cosas industriales sobre todo, y él iba y miraba y agarraba y decía, puedo juntar esto con esto, y le agrego eso y voy a hacer una escultura. Entonces él va a encontrar y ahí mismo, in situ, se le ocurren cosas. Lo mismo le pasa al fotógrafo. El fotógrafo que va de viaje, etcétera, que no va con un... Bueno, puede ir con un plan determinado, voy a fotografiar eso, 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 eso y eso. Y nada más. Esa es una manera de buscar. Pero la otra manera de salir a encontrar es otra manera de viajar y uno va abierto y va encontrando cosas que nunca pudieron haber estado en nuestros planes porque son otras estructuras diferentes, pero de alguna manera resuenan con nosotros y resuenan con ese núcleo que yo digo que uno debe tener cuando sale a encontrar, cuando sale a mirar un núcleo de armonía. Yo creo que eso es importante. Entonces, yo transformaría su frase que era ¿cómo buscar la belleza en la fotografía? Por una pregunta. ¿Es posible encontrar la belleza en la fotografía? Y yo creo que es perfectamente posible encontrar la belleza en la fotografía si es que nosotros vamos con la actitud necesaria como para ser capaces de encontrar belleza.